Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Pues sí, claro, uno se imagina que Julio Blanco se tenía que llamar Julio, que joderse. Bueno, el protagonista del Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa, que opta a nominación y a representar al cine español en los Oscars de Hollywood, pues eso, ¿no? Que votaría a Vox y que además no permitiría nunca un comité de empresa en básculas blanco. Así es la vida, ¿qué quieres que te diga? Y así me lo imagino yo. Pero es cierto que los guiones de Fernando son mucho más y sus personajes contienen muchos más meandros de los que uno puede esperar. Tanto que cuando vimos la peli pensé, hostia, este tío es de auténtico vómito. Un tipo asqueroso, pero simpático, con el que uno llega a empatizar. Y me sentí un poco mal, pero lo vamos a arreglar seguro. En esta ocasión, Aranoa cambia el foco de la clase obrera al empresario, de los despedidos, aquellos que toman eso que a menudo se anuncia eufemísticamente como las decisiones difíciles. En Gente con Clase, en este podcast, nos sentamos a charlar sobre esta sátira protagonizada por esa especie de reverso de Santa de Los lunes al sol. Dos películas que es inevitable comparar, aunque sean, a nuestro juicio y por muchos motivos, incomparables. Saludos de José Julio Alonso, en nombre de los compañeros y compañeras del Gabinete de Comunicación Confederal de Comisiones Obreras. Resumiendo, 6 premios Goya, en distintas categorías, incluyendo Mejor Dirección por Los lunes al sol, una Concha de Oro de Donostia y otra de plata por la misma peli Por barrio. Ganador del Festival Internacional de Valladolid con Familia, un premio Ondas. En fin, que la lista es enorme. Hoy es un día grande para este Gente con Clase, en el que saludamos ya a Fernando León de Aranoa. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros, con Gente con Clase. Es un lujo para nosotros. El Buen Patrón nos muestra una semana en la vida de un empresario de éxito, se llama Julio Blanco. En su fábrica Básculas Blanco aspiran a recibir un premio concedido por el gobierno provincial a la excelencia empresarial. No se sabe la provincia, ¿eh? Sí. La vida le sonríe, pero durante una semana, de lunes a domingo y de domingo a domingo, Una semana laboral. sí, efectivamente, todo se vuelve en su contra. No vamos a hacer un spoiler, Fernando, aunque nos consta que entre nuestros oyentes, como no podía ser de otra manera, hay pocas personas que no hayan visto la peli. Pero Fernando, el titular podía ser, o para alumbrar un poco la historia, una comedia en aguafuerte. Es decir, mucho humor, pero también una tragedia social. Sí, se trataba, no sé quién lo decía, ¿no? Me gustó mucho una expresión, alguien expresaba eso mismo diciendo que se trataba de hacer una comedia con los materiales del drama, ¿no? Correcto. Con los materiales que habitualmente se utilizan para el drama, o son el drama, ¿no? Y es verdad que sí, que eso está un poco en el ADN de la película, fue así desde el comienzo, ¿no? Es verdad que yo sabía que la película tenía que tratar con temas, que nos afectan a todos, con temas de fondo, de calado importantes y que lo iba a hacer con humor. Entonces sentía que el humor de una manera natural tenía que proceder precisamente de ahí, ¿no? Del drama, a veces del dolor, incluso de los personajes, ¿no? Y también porque creo que ese es un humor que tiene más, que resiste mejor el paso del tiempo, que tiene más verdad, que viaja mejor. No es un humor cultural, ¿no? Que salga de lo cultural, de lo coyuntural, sino que es un humor que parte de lo que nos pasa, de ese dolor que al final todos compartimos y entendemos, ¿no? O sea, a todos nos entristecen las mismas cosas. Nos reímos de cosas diferentes, pero nos entristecen las mismas cosas, ¿no? Entonces yo quería que el humor saliera de ahí, ¿no? Y de la dureza de algunas situaciones que cuenta la película también, ¿no? Es más universal el humor. Pasa que lo que cuentes, si lo cuentas con humor, no va a necesitar traducción en ninguna cultura. Es una transposición directa. Un poco es eso, ¿no? Sí, pero yo creo que en especial ese humor que sale más de lo esencial, ¿no? Hay veces que llegan pues a las salas comedias muy populares que vienen de Estados Unidos, de Francia, y no entendemos mucho de qué se ríen, ¿no? A mí me pasa, por lo menos, quizá debería hablar de mí solamente. Digo, esto no tiene tanta gracia, ¿no? Eso me pasa a mí en los ciclos de cine iraní. Pero bueno. Pero bueno, cuando el humor procede de lugares más profundos y más esenciales, yo creo que es más, que pasa más eso, ¿no? Que viaja mejor y se entiende mejor. Vale, pues dicho esto, vamos a hablar un rato sobre la peli. Y lo primero es interesarse por la selección, ¿no? Por saber, primero tiene que estar nominada, eso se va a saber en algunos días, luego hay que hacer allí lobby en Estados Unidos, es una cosa complicada, os imagino también cómo va eso, Fernando. Sí, bueno, por un lado están las nominaciones a los Goya aquí, que están muy próximas a salir, la semana que viene, creo que es, y por otro lado esta preselección que tuvimos de la película como representante español a los Oscar, ¿no? Y eso es. Que bueno, que nos alegró mucho y nos enorgulleció mucho y
Y estamos ahora justo estos días presentando la película en Estados Unidos, ¿no? Hay algunas proyecciones en Nueva York, en Los Ángeles, y tratando de que se vea, sobre todo, ¿no? Yo siempre he pensado que las películas se tienen que defender solas, digamos, ¿no? Lo que sí necesitas es que la gente las vea, ¿no? Pues si no, no se puede ni apreciar, ni comparar, ni... Entonces, bueno, en ese trabajo, ¿no? Que es el de conseguir que los académicos, en este caso norteamericanos, pues vean la película. Pues ya entramos en harina. Ha llamado el primo Evaristo. Su empresa recorta plantilla y le han pasado del ERTE al ERE. ¿Pero cómo? ¿Así sin avisar? ¿Y qué va a hacer? Como es afiliado de Comisiones Obreras, ya lo han consultado con un abogado. Además, la representación legal de trabajadoras y trabajadores de su empresa ya se han puesto con ello y se están moviendo, claro. Joder, ¿y a ti te han dicho algo en tu trabajo? No, todavía nada. Sigue habiendo muchos rumores, pero los jefes no nos aclaran nada. Igual es mejor que vaya llamando al sindicato y me afilie. Pues ya estás tardando, lo hemos hablado muchas veces. Comisiones Obreras, adelántate a los problemas y afílate. De una vez. Somos familia, pero te robo la plusvalía. Parece una letra de Los Chicos del Maíz, que hace honor también al nombre de este podcast, pero es un poco eso, ¿no? Escuchamos la palabra familia en algunas secuencias de la película y a la vez, bueno, pues retrata un patrón, un empresario, podía ser empresaria, pero en este caso es empresario, que está en ese tono, ¿no? En el tono paternalista, en el que muchos puede ver identificado su propia carrera profesional, es decir, sus años de cotización. Y dice, coño, yo me he juntado con un personaje de este tenor, ¿no? Sí, y además en un tipo de empresa que yo creo que bueno, pues que es una empresa familiar, una empresa que lleva muchos años funcionando, trabajando con parecida gente. Yo creo que también en ese tipo de ámbito pues se crean a veces relaciones de largo recorrido y benditas sean por un lado, porque implica que la relación laboral es larga, pero a la vez eso genera muchos vicios también, ¿no? Y muchas relaciones de poder y de dependencia, ¿no? Donde hay poder hay vasallaje, ¿no? O sea, que cuando alguien está ejerciendo su estatus o su posición de poder, en este caso el patrón, a veces lo más dramático es que la persona que está enfrente, en este caso un trabajador, lo acepte, ¿no? Es decir, entienda que esa relación es natural, ¿no? Entienda que se debe de alguna manera a ese patrón, a ese dueño de la fábrica, ¿no? Y eso pasa con algunos de los personajes de la película, ¿no? En el caso del personaje de Fortuna, por ejemplo, ¿no? Que interpreta a Celso Bugallo, que es alguien que ya trabajó para el padre del patrón, ¿no? Ojo al nombre del personaje, ¿eh? Fortuna. O sea, el guión es, en fin, me quito el sombrero, me quito Muchas la boina, gracias. porque tiene nombres. No, que por ejemplo en el caso de ese personaje, que además, bueno, Sí. lo interpreta Celso Bugallo, que para mí es un actor que ya lleva conmigo varias películas, empezamos en Los Lunes al Sol, pues es alguien que antes de para el patrón trabajaba para el padre del patrón, ¿no? Eso Entonces es. él siente que esa familia, la familia Blanco, les ha dado de comer durante muchos años, ¿no? Durante generaciones, ¿no? A él y a sus hijos, y tiene un agradecimiento hacia ellos que para mí a veces se acerca salvando muchas distancias y muchos... Pero esa cosa que pasaba en Los Santos Inocentes, ¿no? En la historia que rodó magistralmente Camus, ¿no? Que había esa cosa de Paco el Bajo hacia el señorito, ¿no? De hacer realmente cualquier cosa que le pidieran. Y que un poco borra, debido a esa especie de vasallaje, en la solidaridad de clase. O sea, es curioso, ¿verdad? Porque ahí choca la voluntad de agradecimiento. Es un buen tipo al final. Es un buen tipo que agradece lógicamente el trabajo, ¿no? Pero choca con esa solidaridad de clase que en la peli no aparece. Y no aparece por una razón obvia, supongo. Sí, choca. Yo creo que en cada uno de los personajes choca por razones distintas, ¿no? En el caso de Fortuna, por lo que has mencionado, ¿no? Quizá por esa sensación de agradecimiento que él tiene, ¿no? Y de ese vasallaje casi aceptado, ¿no? Y aprendido por él. En los otros personajes, pues cada uno de ellos en realidad tiene una relación diferente, ¿no? Podríamos ir casi uno a uno, ir hablando de por qué aceptan determinadas cosas o las ejercen, ¿no? También, porque algunos de ellos no solamente reciben esa forma de abuso por parte del patrón, sino que ellos a su vez lo ejercen sobre los trabajadores que tienen por debajo, ¿no? Que esta es otra cosa que también sucede, ¿no? La película quería hablar de eso, ¿no? También de ese poder que a veces tenemos sobre otras personas, en el ámbito laboral desde luego, en otros también, y cómo, bueno, pues uno aparentemente no lo usa o éticamente no siente que tenga que usarlo hasta que lo necesita, ¿no? Y de repente el día que lo necesita dice, bueno, voy a aprovechar un poco este ascendente que tengo sobre esta persona para conseguir algo, ¿no? Yo creo que nadie estamos a salvo de actuar así en un momento determinado, unos más, otros menos. El patrón va muy lejos, desde luego, en la utilización del poder que tiene, pero también porque hay un momento que él se siente legitimado a hacerlo, ¿no? Siente que necesita hacerlo. Retratas relaciones de poder puras y duras y retratas esa competencia. ¿Realmente somos eso? ¿Competencia?
El capitalismo tal y como lo conocemos tiene, digamos, 170 años. Bueno, por ahí andará. Y seguimos en las relaciones de competencia, en la lucha de hegemonías. ¿Dónde estamos? ¿Dónde crees que estamos, Fernando? Hombre, yo creo que eso me lo preguntaban cuando estrenábamos la película también, Sí. ¿no? Me preguntaban, ¿hay patrón bueno, hay patrón malo? Hay... Que es otra forma de decirlo. Sí que es lo mismo, ¿no? Y también es muy importante lo que has mencionado y me gustaría hablar más de ese tema de la falta en esta historia de solidaridad entre Sí, los trabajadores, sí, que sí. es algo que la hace muy distinta de aquella otra que hicimos los lunes al sol, ¿no? Hace 20 años. Yo sobre lo que dices, yo creo que eso está en el ADN del capitalismo, ¿no? Es decir, que forma parte de su naturaleza y de su constitución. Entonces, cuando hablan de la autorregulación del mercado, el mercado es libre, todos sabemos que en libertad se puede volver verdaderamente salvaje, ¿no? Tú O sea, dale libertad y verás de lo que es capaz. claro, yo creo absolutamente en la regulación de todo eso porque es un sistema que lleva el bicho dentro, ¿no? Pero está en su propia naturaleza. Entonces creo que hace falta una regulación de eso pues para que no se produzcan esas situaciones de abuso. Que todos podemos pensar que hay mucha gente que no las va a ejercer, y por supuesto es así, yo no dudo, esto no es un cuestionamiento, pero sí creo que en muchos casos va a ser así, ¿no? Que hay que vigilar que no se produzcan esas situaciones de abuso, hay que regular, hay que proteger, ¿no? a la gente que en esa jerarquía que es una empresa pues esté más desprotegida, ¿no? Que bueno, todos sabemos quiénes son y va a ser la mayoría de los trabajadores de esa plantilla, como en el caso que cuenta la película. Claro, como me lo has dejado un poco votando, Fernando, te pregunto, hemos pasado una pandemia y mucha gente ha sufrido muchísimo y aún lo sigue haciendo, es así, es innegable. Hubo aplausos en los balcones, hubo alguna ensoñación de cambio social profundo, o al menos de intento de ello, ¿no? Que podíamos intentarlo. Como sociedad las hemos pasado putas y mucha gente sigue haciendo, como decíamos, pero ¿cabe el optimismo? ¿Es una posibilidad el optimismo? ¿Se puede denunciar algo en pospandemia? ¿Ese es el camino? ¿Podemos ser optimistas? Hombre, yo lo soy. Yo tengo una enorme fe, pese a todo, de verdad, en el hombre, como genéricamente lo digo, ¿no? En la naturaleza humana, ¿no? En lo que podemos llegar a ser como sociedad, pese a todo, ¿no? Pese a las numerosas desviaciones o perversiones o cosas que no funcionan, porque siempre que hay algo que no funciona, siempre hay gente dispuesta a regalarla, ¿no? Y siempre hay gente dispuesta a luchar contra eso o a entregar su trabajo, su discurso, a veces incluso su vida y sus relaciones personales y su libertad por enderezar las cosas que, bueno, pues que hemos comprobado trágicamente a lo largo de la historia que pueden desviarse y no funcionar bien, ¿no? Entonces yo soy optimista. Creo que hay gente fantástica luchando y eso me hace ser optimista, ¿no? Y tratando de mejorar las cosas. Sobre la pandemia en sí, yo cuando dicen saldremos mejores, pero yo creo que saldremos iguales, porque yo creo que los que eran buena gente y luchadores antes de la pandemia lo van a seguir siendo, y los que eran lo contrario, ¿no? Los que eran gente despreciable o a no tener en cuenta, lo va a seguir siendo después de la pandemia, ¿no? Entonces creo que saldremos iguales y que, bueno, que hay que estar también vigilantes a cómo la nueva situación que pueda dejar, que tiene que ver con prácticas pues, laborales también, como el teletrabajo, pues para que no se convierta en una forma de deterioro de las relaciones laborales, ¿no? ¿Se te ocurre algo más molesto para el sistema que un sindicato de clase? Yo creo que pocas cosas pueden ser más molestas porque representan algo y la prueba está pues en las dificultades que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Para sacarlos adelante al principio en este país, ¿no? En los años 50, 60, cuando empezaban a funcionar de manera clandestina y más adelante, ¿no? Cuando ya empezaban a hacerlo. Y está en la historia de todos los países, ¿no? De Estados Unidos, que no deja de ser la cuna, o lo consideramos todos como el origen del capitalismo. Tú lo sabes, hay una fuerza sindical tremenda, ¿no? O sea, yo creo que cuanto más grande es el dragón, más fuerte es también pues los que tienen que luchar contra él, ¿no? Intentar regular eso y que no... Entonces, sí, desde luego es una figura, bueno, yo creo que muy importante, no me lo estoy inventando yo y que molesta a muchas personas. A ver, vamos a entender esto que te voy a decir. No es una cosa para pillarte, Fernando, porque en la peli no aparecen los sindicatos. Quiero decir que es una empresa de cierto tamaño, exportadora, sin representación legal de los trabajadores. Cierto, sí, sin comité de empresas. Sí. Eso es. Porque, quiero decir, que no haya representación sindical en una empresa de este tamaño, nos consta que alguna puede haber. Nos consta que algunas siempre, pero no hay muchas, ¿eh? No hay muchas. Estamos presentes en un montón de ellas, en casi todas. Esto está buscado, ¿no? Claro, yo sé de empresas muy cercanas a mi ámbito, o al ámbito del periodismo, que me cae cerca, o de redacciones donde cualquier intento de organizar un comité de empresa es motivo de expulsión. De coge la puerta y vete. Además de maneras muy virulentas y en entornos pues, de los medios de comunicación, ¿no? O sea, que donde puedes pensar que todo va a estar más expuesto, ¿no? Era pues justo contar eso también, ¿no? Es decir, un poco el panorama, el paisaje que se nos queda si no existe precisamente esa representación
o esa fuerza sindical, esa unión entre los trabajadores, ¿no? Llevado más allá es esa conciencia de clase que al final es esa la que es la historia. la que Yo está detrás lo de vi todo, claro. ¿no? Dices, tú eres un medallitas. Ahora te ponen la medalla. No, la pregunta que yo quería hacer era esta, porque es cierto que hemos tenido algún debate en la Secretaría de Comunicación. Estoy seguro. Oye, pero no aparecen los sindicatos, es que, seguro. no sé, tal cual. ¿No veis que no hay solidaridad en esta plantilla? Es una competencia y una deslealtad de la hostia. Oye, eso es que no estamos presentes. Es que donde está presente el sindicato hay mejores condiciones laborales, hay gente peleona, hay una conciencia de que juntos se sale, de, por ejemplo, de la pandemia mucho mejor y de todas las emboscadas, ¿no?, del sistema. Yo lo decía así. Absolutamente necesario, ¿no? Hay un documental de hace muy poquitos años, creo que es hace 2 años, no sé si lo has visto, quizás sí, American Factory se llama, creo que ganó el Oscar precisamente. Ajá. A mí me parece interesantísimo, vamos, era Te en da Estados 100.000 Unidos. píldoras claves con... Me parece interesantísimo. Sí, sí. Y es una empresa en Estados Unidos, una matriz china y con trabajadores norteamericanos, con tradición sindical. Y durante gran parte del metraje, si no recuerdo mal, lo vi hace 1 año y medio, precisamente uno de los conflictos es eso, es la necesidad de que haya o no un sindicato, ¿no? Se debate en un país en el que hay una tradición sindical enorme, ¿no?, y fuertísima. Y se debate durante mucho tiempo, la empresa trae expertos que aconsejan a los trabajadores que, bueno, tener un sindicato solo va a generar problemas porque va a aumentar el número de intermediarios, les va a quitar interlocución directa, personal con... Y todo eso es un argumentario hecho a través de expertos en comunicación que vienen allí a contar esto a los trabajadores. Hay una votación para ver si se funda o no el sindicato. Finalmente sale que no. Es una empresa grande, bastante más grande que la que cuento yo en la película, ¿no? Que quizás sea 80, 100 trabajadores, pero bueno, sin duda es así. Es decir, podría haberlo habido y habría traído otros ángulos a la historia quizá interesantes, ¿no? Pero es verdad que creo que el tono de la película me interesaba mucho contar esta cosa y por contraste con Los lunes al sol, ¿no?, donde sí había una solidaridad y una conciencia de clase, sobre todo en ese grupo de 5 tipos sin trabajo, ¿no?, que habían trabajado en el sector naval. Me interesaba contar lo contrario, ¿no?, que es cuando no existe ese apoyo, esa solidaridad entre ellos, ¿dónde están, no? O sea, cuando estás solo de verdad. Cuando estás solo no hay una caja de resistencia, no hay compañeros que te vayan a echar una mano, no hay una defensa frente a la empresa. También se dice en un momento determinado, hay un momento en que el patrón, si hemos de creerle, esto ya lo dejo él dice, se le ha pagado lo que se tenía que pagar, hubo un ERE, no sé qué. Yo no descarto también que eso sea cierto, pero ¿es eso suficiente para José? O sea, haber cobrado una indemnización que le va a durar... Yo creo que está absolutamente legitimado a plantarse ahí enfrente y liarla como lo hace, por más que incluso haya tenido un cierre laboral de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, bueno. En cualquier caso, si hay ERE, hay una participación, ¿no?, de la administración, de los distintos actores, y ahí tiene que haber una representación. En cualquier caso, como lo has dejado también otra vez votando, y yo lo celebro, Fernando, ¿cómo se conecta esta peli con Los lunes al sol? Porque se nos ha ocurrido una locura, ¿no? Y es una propuesta que vas a decir, tú eres un gilipollas, voy a hacer yo esto es inviable, este guión que me propones es inviable. Pero no sé, porque sería Javier Bardem contra Javier Bardem o versus, ¿no?, una película. Pero ¿cómo se conecta esta peli con Los lunes al sol? Y si sería posible en algún momento idear un guión en el cual se dieran los ingredientes fundamentales de ambas, ¿no? Sería maravilloso. Sin perder el humor de la segunda versión, claro, que también está en Los lunes al sol, un amor agridulce, eso es. Hay mucho pero humor. ¿cómo lo ves? Santa era un personaje muy divertido, con un discurso... para mí fantástico, que yo me creía mucho. Y esto es mentira, decía con la cigarra. Esto es mentira. Él te explicaba cualquier cosa él te explicaba cualquier cosa desde su mirada de clase y lo hacía a mi gusto de manera maravillosa, y yo compraba todo lo que decía, ¿no? De hecho, hay una anécdota de esa película que te quiero contar, sí. Que claro, cuando preparábamos la película, pues en el guión Santa disertaba mucho sobre el cuento de la cigarra y la hormiga, sobre Australia, sobre otras cuestiones, ¿no? Qué descojoro con Australia. Todas desde su manera de ver el mundo, que para mí era única, ¿no? Y me divertía mucho escribiéndolo realmente. Entonces, Javier, para preparar el personaje, usaba mucho textos de la película y del guión, se los grababa con una cámara, me los enseñaba a mí delante del espejo, y entonces los sobaba tanto, los usaba tanto, que yo decía, bueno, vamos a quemar el texto, y cuando llegues a rodar, eso se vicia, ¿no? Entonces le dije, mira, yo te escribo unos monólogos, ¿no? Entonces yo me dedicaba a escribirle monólogos, alguno tengo por ahí todavía, donde Santa peroraba sobre cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo que la habitación donde se alojaba Javier Bardem tenía nombres, la habitación era un hotel en Vigo, y su habitación se llamaba Newton, ¿no? Y la mía, no sé qué, Erasmo de Rotterdam. Entonces yo le escribía un monólogo sobre Newton, ¿no? Sobre la ley de la gravedad, pero desde Santa, ¿no? Y entonces era una manera muy interesante para mí de explorar en el personaje, en su humor también, ¿no? Hablábamos de él y también en su mirada sobre la realidad, que era una mirada muy política, ¿no? Sobre todo, a veces acertaba, a veces no. Nadie es al 100%. Nadie. Pero yo creo que de fondo era el que agrupaba a todos y el que... O sea, yo creo que en la película, aunque se mostraban varias formas de enfrentarse a la situación del desempleo, el que unaba a todos
los personajes y al final su espíritu se identificaba con el de la película, era Santa, ¿no? Era el que les recordaba quiénes eran y dónde tenían que estar, ¿no? Que era, bueno, esa imagen de los siameses que se cuenta en la película, ¿no? Bueno, Julio y Santa caben en un mismo guión, algo parecido. Caben y sería una delicia, no sé si en un guión, al menos, yo me lo imagino en un escenario de teatro, una conversación entre los dos, una película. Lo hablábamos rodando con Javier, ¿no? Ese posible encuentro, ¿no? Porque los dos son personajes carismáticos a su manera, ¿no? Sí, o sea, lo son. todos tenemos claro dónde estamos, ¿no? Y con quién nos quedaríamos, ¿no? Yo por lo menos... Hay una cosa con Julio Blanco, él defiende sus razones desde la creencia que tiene la verdad. Él lo que dice se lo cree, ¿no? Cuando Tal cual, es un convencido de sí mismo. Sí, o sea, no imposta su discurso, ¿no? Él dice, coño, entonces no me entienden todos estos, ¿no? O sea, no ven lo jodido que es, ¿no? Mi posición y tener que echarlos y tal, ¿no? O sea, es que es un drama esto para mí, ¿no? Pero bueno, él va disparando y haciendo todo lo que tiene que hacer, por supuesto, en pro de su beneficio, ¿no? Pero bueno, digo que esa conversación sería interesante. Yo creo que hay muchas cosas que conectan las dos películas, algunas más narrativas o epidérmicas que tienen que ver con ser dos películas corales, con un grupo de personajes, y en las dos hay un personaje más central, que en las dos lo encarna Javier Bardem, ¿no? Con la fuerza que los dos personajes tienen, decíamos. Pero quizá para mí lo más interesante es eso que hemos comentado antes, ya un poco, que es como cuentan dos realidades muy distintas, ¿no? Para mí en Los lunes al sol, el hecho de que esos personajes tuvieran esa conciencia de clase, que yo además terminé de entender con la gente del Naval en Gijón 3 años antes de rodar la película. Siempre he dicho que la película adquirió con ellos su espíritu más combativo, ¿no? y más rebelde y más bonito, ¿no? Ese espíritu de clase, esa sensación de saberse parte de algo más grande, ¿no? Yo sentía, y lo explicaban ellos maravillosamente bien, que les daba en los momentos jodidos una estabilidad, un flotador, ¿no? El saber que no están solos, sobre todo ya no por lo económico, porque también, ¿no? Sino también por la identidad, ¿no? Por el saber tener muy claro quiénes son, aunque vengan mal dadas, ¿no? Y esto es algo que en esta película, en El buen patrón, pues no es tanto así, ¿no? O sea, cuando te vienen mal dadas, como a José, pues él no tiene esa educación, no tiene esa identidad de clase y está más solito. Cuando no hay solidaridad ni apoyo entre los compañeros, pues uno está más solito cuando se queda fuera. Y esa es la gran desolación, ¿no? Que queda un poco... Sí, la película busca eso, sí. Por contraste, ¿no? A nosotros el guión, como comprenderás, parece que está a la altura de los mejores contadores de historias de nuestro cine, con Azcona y muchos nombres más que se nos puede ocurrir. Ya sé que vas a decir, es un insulto, no me compares con Azcona, porque cuando digas Azcona, lávate la boca, ¿no? Pero sí, a mí me lo parece, nos lo parece a nosotros y a nosotras. Pero es que hay mil detalles, joder. El nombre de la empresa, el detalle de la bala bajo la báscula, o sea, esa imagen con la bala, ¿no? Eso es tremendo. El nombre de, no sé, del trabajador con el que comparte esa última secuencia con el cuadro, y le ves llorar y dices, hostia, ¿no? Y dices, hay un poco de esperanza, ¿no? Y la sientes. Que tiene entrañas. La sientes, porque ves una lágrima y dices, ostras. Al final el guión es un tesoro, ¿no? Eres un gran escritor de historias. Esta cuestión, ¿cómo lo ves tú últimamente en cuanto al cine que se está haciendo, en cuanto a las historias que se cuentan? Queríamos resaltarlo, tu gran valor. Yo siempre, todavía hoy, después de haber hecho ya como director, como guionista he hecho más, como director he hecho, esta es mi 8ª película, sí, aparte de los documentales, y es verdad que ya, o sea, me siento más cómodo en ese rol, solo faltaba después de 8 películas. Tienes que, pero, un poco más, solo un poco. Un poco más, pues fíjate que estás diciéndolo bien, aunque parezca mentira, porque en las 3 primeras decía, ¿qué hago aquí? O sea, a mí lo que me gusta es escribir, ¿no? El síndrome de impostor tenía. Por supuesto, ¿no? Todavía a día de hoy. Pero es justo lo que decía, ¿no? Yo todavía me siento mucho un escritor metido a dirigir. A mí me gusta mucho escribir. Me sigue pareciendo uno de los momentos más bonitos y más creativos de todo el proceso, ¿no? Es donde nacen las historias, donde nacen los personajes, es donde se empiezan a poner en pie. Yo veo a Santa muchos años antes de que llegue a caminar por la pantalla, lo veo un día por mi escritorio, ¿no? Y digo, este personaje, esta maravilla de señor, ¿qué es? ¿No? O sea, en ese sentido me gustaría subrayar una, si me dejas, Fernando. La imagen, la secuencia en la que están en los dos matrimonios cenando, hay más personas, no quiero destriparlo, pero sí, en el que se dice que trabajaron duro, son hombres hechos a sí mismos, en fin, ese tenor de cosas que se escuchan por ahí, ¿no? Y mencionan, claro, las esposas que están hasta el gorro de ellos y que les conocen a la perfección, dice, bueno, y también en el notario, hostia, tú, la historia de que unos han tenido que currárselo mordiendo asfalto y otros les ha caído, o sea, les ha caído. Claro. Sí, esta cosa de, a ver, nadie nos ha regalado nada, ¿no? Es el esfuerzo, humildad, tal, y es un discurso como de hombre hecho a sí mismo. Bueno, tú la fábrica la heredaste, ¿no? O sea, que a ver, sí, que hay que llevarla y que yo, pero... Ese discurso yo creo que es uno de los más dañinos socialmente que puedan existir. No sé qué opinas tú, ¿eh? O sea, lo del hombre hecho a sí mismo, lo de que si trabajas tal, que si la España que madruga, oiga, olvídese. Está claro que no salimos todos de la misma línea, ¿no? Pero en ningún terreno de la vida, ¿no? Salimos de posiciones muy distintas, ¿no? Y que
no sé quién lo explicaba muy bien, una cosa es la igualdad y otra la equidad, ¿no? O sea, la igualdad no es darle a todo el mundo lo mismo, es darle más al que lo necesita más, ¿no? Correctísimo, desde lo público, ¿no? Desde las necesidades de cada uno. Hablo de becas, hablo de transferencias, asistencias, claro. Entonces es verdad que ese tipo de escenas, como la que mencionas, a mí me gustan mucho en las películas porque están un poco liberadas de la tiranía de la acción, ¿no? Son escenas en las que puedes detener la bola un rato, ¿no? Tal cual, separa el tiempo. Separa el tiempo, puedes poner a los personajes a hablar, ¿no? Y a conversar, como hacemos todos, y más en un país como el nuestro que nos gusta sobremesa, hora y media, ¿no? Y son momentos en los que uno, y más si se ha tomado un vino, como es el caso de los personajes, pues empieza a decirte lo que le pasa por la cabeza, y ahí a mí eso me gusta mucho porque es momentos donde los personajes se retratan, se definen a sí mismos, ¿no? Se desnudan. Sí, porque aparece su flujo, ¿no? Su corriente de pensamiento de una manera muy natural y donde también, bueno, pues la escena también está escrita con humor, hay una manera de reírse un poco de ellos, pero son escenas de sobremesa que lo han hecho muy bien otras cinematografías, ¿no? Como la francesa, la italiana. A mí siempre en el cine francés siempre he pensado que qué bien retratan esto, ¿no? Qué bien retratan a la burguesía, ¿no? Los franceses y cuánto nos cuesta a nosotros, ¿no? No sabemos hacerlo con sus vicios, sus pecados, y bueno, pues no sé, son referencias, ¿no? Pero que cuando ruedas una película, pues te apetece hacer también. Es muy difícil. Ya estamos agotando la conversación, Fernando, pero tiene que ser dificilísimo cómo se encajan en la misma peli, en un solo personaje. Racismo, injusticia social, sexismo, la toxicidad masculina, el machismo, el clasismo, sin que resulte un pastiche. Es decir, que digas, tío, esto no es real, no me lo creo. ¿Cómo haces eso? Ese es un equilibrio, y yo sé que hay gente, y a veces se me afea, también dice, no, pues es que te puede caer bien el patrón. También yo a veces pienso, bueno, no sé, será yo reconozco, lo he dicho al principio. A mí, sí. Digo, joder, llega un momento y dices, pues no me cae, pobrecito incluso, Llego a pensar. Pero eso está bien, o sea, eso es lo que yo busco al escribir. Ya lo Porque sé. tiene que haber una identificación, si no hay película. Si no estás viendo la película como una tesis política o del tipo que sea, una exposición de mis ideas o de mi manera de... Y entonces creo que no hay película. Además también creo que no hay nada peor que hablarle a los que piensan como tú. O sea, a mí ¿sabes? Eso son soliloquios. Claro, son soliloquios. Claro. Entonces prefiero hablarle a la gente que igual no ve el mundo necesariamente como yo, que hay muchísima. Y entonces esa identificación la buscas, que digas, coño, este tío no está tan lejos de mí, o lo conozco, o tengo 3 amigos que son así, me lo han dicho tantas veces, o sea, es un 3 y 15, ¿no? Y hay gente, dependiendo de dónde esté su umbral también de aceptación de las cosas que Julio Blanco hace con sus trabajadores, hay gente que dice, coño, lo hace bien, él está intentando ayudar, coño, va a hablar con la mujer, está bien hecho. Y yo pienso, pero ese nivel de intrusismo en la vida de los trabajadores que está el disparate. Pero me hace mucha gracia también... También entiendo que le pasa más a la gente joven, porque no tiene muchas veces y hay gente, una educación o una vivencia, ¿no? Personal donde el trabajo significaba otra cosa, ¿no? Y los derechos, ¿no? de un trabajo digno, de un trabajo, pues no están tan presentes porque no lo ha conocido, ¿no? Ha vivido una manera de fragmentación del trabajo, de empleos, de microempleos, de estar un mes aquí, 3 meses allá, movilidad laboral, te envía no sé dónde, no hay solidaridad, no hay posibilidad de enraizar con tus compañeros, porque es que no, estás todo el día subido a una bici repartiendo cosas. Entonces, o sea, toda esa mierda, ¿no? De ese deterioro hace que a veces vean la película y digan, joder, qué bien, se lo lleva a cenar a un buen restaurante, ¿no? El jefe, que también dices, es interesante, ¿no? Y a la vez dices, qué desastre, ¿no? Qué desastre. Y lo noto mucho en la gente joven. El valor de las migajas, ¿no? Claro, de esa forma casi a veces de compasión del patrón, ¿no? Pero bueno, te decía que con respecto a la estrategia y lo que cuentas, eso es importante para mí, que de alguna manera vayas con él, por lo menos una parte del metraje. Cuando se produce esa identificación, o sea, cuando dices, coño, yo le entiendo un poco a este tío, ¿no? Porque mira, lo tiene jodido, ¿no? Y tal, y este tío no le está funcionando, ¿no? Esto me lo ha dicho mucha gente, es que no le está funcionando. Lleva 3 meses equivocándose, ¿no? Hay una cosa que es interesante, que es, te subes con él, ¿no? Te subes a su carrito, como decía Benicio del Toro, pero la película va avanzando y hay un momento en el que tú estás en el carrito y estás diciendo, joder, lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ya. Y a lo mejor ahí dices, espero, ojalá... O sea, esto no puede ser. No puede ser, por aquí vamos mal. Claro, por aquí vamos mal. O uno se cuestiona a sí mismo, pues bueno, ciertas prácticas, la película llega muy lejos, como sabes. Hay un momento en el que él hará cualquier cosa, ¿no? Por resolver sus problemas y eso, bueno... Que no son pequeños, ¿eh? Que ya te digo, que uno dice, hostia, tú te estás metiendo en un jardín de puta madre. Se trataba de complicarle la vida al patrón, de decir, y ya está. Para ver hasta dónde puede llegar. Me parece bien. Hay algo catártico en que el hecho de que un tipo tan poderoso, que está a su nivel, ¿no? Este nivel de pequeña empresa de provincia, pero muy poderoso, donde él puede llamar al director del periódico local
y conseguir que no se publique un Yo artículo eso lo he vivido, sobre... Y no una vez, porque uno empieza a trabajar en medios de comunicación en provincias y eso es real, yo lo vi tal cual. Pero esto pasa en los grandes medios de comunicación. Sí, lo que pasa es que en vez de básculas blanco es un banco que dice, no, o sea, ¿por qué en los desahucios no se publican los bancos que desahucian? ¿No? A mí me encantaría saberlo. O sea, yo no sé por qué cada vez que hay una noticia de un desahucio, arriba no pone, sí, el banco tal es el responsable de este desahucio. Es una entidad. Una entidad Ya bancaria. está. ¿Por qué no se publica? A lo mejor tiene que ver con el hecho de que los bancos son los principales compradores de publicidad en los medios de comunicación. No lo sé, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, eso pasa en la película. Para mí la película era un microcosmos donde yo quería contar toda esa serie de vicios que incluyen a los medios de comunicación, que incluyen al alcalde, como los pequeños organismos de poder, ¿no? Y bueno, pues hacer una representación de todo eso. No vamos a hacer un ejercicio de adanismo, ¿no? Es decir, los medios también tienen sus cosas buenas y un papel que cumplir en nuestra sociedad, un papel esencial. Pero, en fin, eso nos va a dar para otro podcast. Muchas gracias, Fernando, por introducir este debate. Y una única cuestión, porque tú mucho lerele y vamos a ver el Lili. Quiero decir, Princesas fue tu cuarta peli como director y guionista. Es la última, ¿eh? Enfádate ahora ya conmigo si quieres. Y tu debut como productor tras crear tu propia productora. Reposado se llama. ¿Qué tal patrón es Fernando? Me vas a decir, pues, coño, pregúntale a Javier Bardem, tío, que a él le ha ido muy bien conmigo, pero... Buen patrón. Los empleados son como mis hijos. No digas eso, Juan, que ya no es la peor credencial. Que es fatal, ya lo sé, ese paternalismo. Pues, hombre, yo tengo una productora muy pequeñita, de hecho, de un solo trabajador, o sea, con quien trabajo desde Princesas, precisamente hace 15 años, y me llevo muy bien, nos queremos mucho porque son 15 años trabajando. Es un hijo para ti. Exacto, una hija. Pero que tendrías que preguntarle a ella, lógicamente, ¿no? Tendrías que preguntarle a ella. Ha sido un auténtico lujo, Fernando. Bueno, ha sido muy amable. Muchas gracias. Que esto es gente con clase, que seguimos, que habrá muchas más.